Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más aquí a Viterna, mi canal. Primero de todo, disculparme por mi voz, estoy constipada desde hace 2 semanas, he tenido una voz muy afónica, pero voy recuperando poco a poco la voz, así que espero que me aguante para hacer este vídeo porque ya no me aguantaba más, tenía muchas ganas de volver a subir vídeo, así que no me voy a enredar más y vamos a empezar. Hoy vamos a hacer una práctica de vestir velas. Vestir velas es muy sencillo, ¿de acuerdo? No quería que fuera tampoco un vídeo muy largo, por mi voz obviamente, así que vamos a empezar desde el principio y vamos a ver 4 cosas principales que tenemos que saber a la hora de vestir velas. Es un proceso, como os he dicho, muy sencillo, pero requiere de cierta práctica, ya que si no lo hemos hecho nunca, puede ser que no acabemos de escoger el método correcto o no lo acabamos de hacer de la manera más efectiva. Y hay que tener en cuenta cierta cantidad de cosas que pueden, evitar un incendio en casa. Así que, sin más dilación, vamos a ponernos. El material que vamos a necesitar hoy va a ser muy sencillo. Van a ser unas velas del tipo que queráis, obviamente velas de té. No podéis vestir si queréis velas de té, pero no es lo más apropiado. Van a ser velas, da igual el tamaño que sean, lo altas o lo grandes que sean, pero que sean alargadas, para que de esa manera podamos vestir la mayor superficie posible de vela. Así que eso, hierbas, polvos, que os explicaré más adelante, en el caso de que queramos vestirlas con polvos, aceite, en el caso de que queramos usarlo, un mechero y un mortero. Nada más, ese es todo el material que vamos a necesitar. Y luego, si queréis poner una superficie para no manchar y que sea más fácil de limpiar, pues eso siempre será bienvenido. O algún soporte de vela específico, adecuado para la hora de quemarlas. Luego, otras cosas que podemos necesitar además, una tijera o un cuchillo, algo con una punta afilada con la que podamos escribir en la vela en caso de que en el ritual sea específico o sea necesario. ¿De acuerdo? Así que, sin más dilación, nos vamos a poner manos a la obra. Como os había dicho, lo único que vamos a necesitar van a ser velas de este estilo. He cogido velas de té para que veáis no solo que no es adecuado por la superficie que podemos vestir, pero también para deciros que la podemos usar posteriormente para ayudarnos a recubrir y a vestir este tipo de velas. Este sería uno de los tipos de soporte, una llamada palmatoria, ¿de acuerdo? Esto, una tijera, que con la punta lo que podemos hacer es grabar. Un mortero para machacar. Y unas hierbas. La elección, esto lo dejaremos a cada uno de los trabajos. Si queréis que hablemos un día de hierbas y de sus especificidades en la magia, eso lo podemos dejar para más adelante. Obviamente, lo primero que vamos a hacer, tanto si utilizamos polvos como si utilizamos hierbas, va a ser escoger las hierbas que vamos a usar y machacarlas bien. En este caso, las hierbas que os presento yo ya están suficientemente machacadas, pero cuando nosotros estemos machacando y moliendo, una de las cosas que podemos hacer es poner nuestra intención, concentrarnos y machacar bien, marcando nuestra intención. Cuanto más pequeñas consigamos poner las hierbas, mejor será y más fácil será para adherirse. Una de las maneras más típicas y que más he visto en internet es coger un aceite, extenderlo por toda la superficie de la vela. Una vez bien empapada la vela, lo que hacen es pasar a vestirla de esta manera. Como podéis ver, se pega, sí, pero de aquí a quedar una buena cobertura, queda una vela vestida un poco pobre. Así que yo os voy a enseñar una técnica bastante más efectiva que podemos hacer para que esto no nos quede así de triste y que la vamos a usar tanto con una vela así como usando una vela de té. Lo que vamos a hacer va a ser prenderlas de manera que vamos a intentar cubrirlas con cera. Pero lo primero que vamos a hacer, antes de nada, es
fundir la primera capa de vela que tenemos aquí para que cuando la cera esté ya muy caliente le podamos tirar las plantas por encima y se peguen de una manera bastante más efectiva. Así que cogiendo una vela de té, lo que vamos a hacer va a ser con mucha calma ir calentando poco a poco una zona de la vela para que se nos derrita un poco la cera y de esta manera podamos ir pegando más efectivamente las hierbas encima. Y esto no lo haremos solo una vez, lo haremos cubriendo toda la superficie y luego le pondremos una capa nueva de cera para que poco a poco vayamos cogiendo más consistencia. Como podéis ver, a más pequeñas son las partículas, más fáciles son de pegar sobre la vela. Cuanto menos esfuerzo hayamos hecho a la hora de moler, más es probable que se nos acaben cayendo los trozos. Como podemos ver, este es un trabajo tedioso y muy laborioso. Obviamente este no es el estado que queremos para una vela vestida, pero como podemos ver, bastante mejor que como lo teníamos con la vela de aceite. Así que este es el primer paso y el siguiente paso que vamos a hacer va a ser tirar cera por encima para ir recubriendo poco a poco de planta. Así que pongámonos manos a la obra. Para este paso os recomiendo tener un plato que os proteja la superficie sobre la que estáis trabajando de los derramamientos de cera. Que tengáis la velita de té o otro tipo de vela y las plantas bien a mano. Así que, tumbando la vela, lo que vamos a hacer va a ser literalmente cubrirla de cera. No solo de esta manera protegeremos las plantas que ya habíamos puesto sobre ella, sino que además, como podéis ver, aumentaremos en mucho la cobertura. Así que, con cuidado y lentamente, vamos procediendo. Como veis, la cobertura es, francamente, mucho más adecuada. Y ahora solo hace falta repetir este paso por toda la vela, lentamente y con mucha paciencia. Lo bueno de las velitas de té es que un rato reposando hacen mucha cabezuela de cera, pero enseguida se nos apagan. Así que este tipo de velas, aunque van más lentas en fundir la cera, nos van a ser más útiles y vamos a tener más cera, menos velas de té que gastar, básicamente. Vamos haciendo poco a poco y también es importante que poco a poco, a medida que vamos teniendo estas hierbas enganchadas, vayamos haciéndole una cobertura a la parte que ya tenemos cubierta, para reforzar también todo esto que ya hemos enganchado. Como vemos, ya tenemos esta vela muy bien vestida. Lo que vamos a hacer ahora va a ser repasar por encima con más cera para fortificar todas estas hierbas y que no se escapen. De esta manera
entenderéis que estamos creando una antorcha, una pura antorcha. Entonces es muy importante que tengamos mucha precaución y que utilicemos un soporte adecuado a la hora de quemarlo, porque esto va a arder mucho. Cada una de estas hierbas va a crear una mecha que va a hacer que la llama sea muy grande. Y así es como quedaría nuestra vela vestida. Como podéis comprobar, este método ha sido mucho más efectivo para vestir con hierbas. En el caso de que quisiéramos vestir con polvos, que es menos frecuente pero muy efectivo para utilizar en hechicería, lo haríamos exactamente del mismo modo, ¿de acuerdo? Así que básicamente esta es la metodología larga, un poco pesada, pero muy efectiva para vestir velas. Y bueno chicos, este es el resultado. La verdad es que es laborioso, pero vale la pena. Además es muy vistoso. Lo dicho, recordar e insistir en que esto es una antorcha, así que o lo ponéis en un plato, pero esto puede llegar a romper superficies. Hay gente que lo pone en bandejas de aluminio porque no se rompen. Lo más importante, creo yo, no es tanto que se rompa o no se rompa la superficie en la que lo pongamos, que sí, obviamente puede ser un disgusto, sino que sobre todo lo pongamos muy lejos de cortinas, manteles, superficies inflamables de cualquier tipo, porque esto de verdad lo voy a encender para que lo veáis y podáis ver lo que esto es capaz de hacer. Así que bueno, básicamente precaución ante todo, precaución y responsabilidad. Cosas que me gustaría decir al respecto. Creo que es muy importante el hecho de que no vistamos las velas con la misma concentración con la que vamos a la compra. Tiene que ser un nivel de conciencia distinto, un nivel de conciencia en el que nosotros entremos en un ligero trance, igual que cuando tiramos las cartas. A este estado de trance o de concentración se le llama estado o ondas alfa, ¿de acuerdo? Que no son las mismas que las que tenemos cuando hacemos otro tipo de actividades, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque al final este tipo de ondas son las que usamos en la magia, en las que tenemos una concentración que nos va a permitir focalizarnos en el ejercicio que estamos haciendo. Otra cosa que os recomendaría mucho que hicierais es que visualizarais, o mejor dicho, lo que yo os propongo, envisionarais el objetivo que queréis. ¿Cuál es la diferencia entre visualizar y envisionar? Y este concepto no me lo he inventado yo, se lo escuché un día a una astróloga y la verdad es que me encantó. Cuando nosotros visualizamos, lo que hacemos es concentrarnos en ver cómo sería esa situación que nosotros deseamos. Lo que pasa es que muchas veces en esta tarea dejamos los sentimientos al margen y la magia tiene mucho de emocional. Entonces yo lo que os propongo es que envisionéis, que es centrarnos en los sentimientos, en las emociones, en lo que sentiríamos cuando consiguiéramos aquello. Imaginaros que llevamos mucho tiempo intentando, no sé, que nos publiquen un libro. Hablando de mi caso, ¿no? Que por cierto, Viterna en castellano va a salir en nada, en muy pocos días, así que aprovecho para hacer promo. Decir eso, imaginaros que tenemos un libro que queremos que salga a la venta desde hace mucho tiempo. Cuando nosotros visualizamos, lo que estaríamos haciendo es visualizar cómo ese libro sale, se publica, llega a las librerías, la gente lo tiene en sus manos, la gente lo lee. Pero estamos dejando apartado el sentimiento. ¿Qué sentiríamos nosotros? Pues sentiríamos alivio, sentiríamos emoción, sentiríamos una alegría, un montón de sentimientos que nos desbordaríamos. Si nosotros nos ponemos en ese estado, seguramente se nos empañarán los ojos, tendremos un cosquilleo por la nariz, tendremos un montón de segregación de hormonas que nos van a hacer sentir ese bienestar, ese placer, ese momento extremo de sentir. Y eso es lo que le tenemos que transmitir a la vela. Entonces, si nosotros envisionamos, va a ser mucho más potente.
Si no somos capaces de envisionar mientras estamos vistiendo, muy típico, ¿de acuerdo? Porque en la magia siempre se nos ha dicho que lo que tenemos que hacer es, mientras vamos haciendo el proceso, tenemos que ir concentrándonos y focalizándonos en el objetivo. Hay gente que le cuesta mucho esto, hay gente que le debe ser más fácil, pero hay gente a la que le cuesta mucho. Yo, por ejemplo, soy disléxica y eso de hacer más de una cosa a la vez, a mi cerebro le cuesta bastante. Entonces, cuando nos estamos concentrando en un proceso tan laborioso y a veces complicado como este, es bueno que lo hagamos concentrándonos si podemos en la intención, pero la intención, el envisionar, lo hagamos después. La agarramos con nuestras manos, la miramos fijamente, lo que os sea más práctico, y entonces sí, le ponemos esa intención, envisionamos. Lo podemos hacer antes, cuando estamos elaborando las hierbas o los polvos, cuando estamos ungiendo la vela con aceite. Lo podemos hacer mientras prendemos la vela. Cada uno lo hará en el punto y en el momento en el que le vaya bien, pero hay muchas ocasiones y vale la pena que lo probéis. Así que si no lo habéis probado nunca y queréis probarlo, y dejadme en comentarios qué tal la experiencia y cómo ha ido la diferencia entre visualizar y envisionar, os invito a que la hagáis porque esos comentarios van a ser muy bien recibidos. Y ya está, no tengo nada más que deciros, simplemente que espero que hayáis disfrutado de este pequeño taller de manualidades, que me propongo hacer más vídeos cortitos de este estilo, porque creo que hay muchas cosas que me gustaría comentar con vosotros y bueno, de esta manera vamos viéndonos las caras más a menudo. Así que os digo lo mismo que siempre para aquellos que queráis seguirme en Instagram. Voy subiendo a menudo Reels en los que tenemos este tipo de contenido cortito pero práctico de brujería, también de mi libro, que, bueno, os recuerdo que lo tenéis disponible en catalán y en castellano en muy breves, en pocos días ya lo tenemos aquí a la venta. Así que para todos aquellos que queráis más información, os dejo información en la cajita de comentarios, o si no, podéis dejarme comentario o seguirme en Instagram y yo os responderé encantada. Así que muchísimos besos a todos, muchísimas gracias por estar un día más aquí y nos vemos.